Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Bienvenidos a El Bien Común, un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial, con Alexis Cami. Bienvenidos a este episodio del Bien Común, donde estaremos conversando sobre construyendo un país más inclusivo, el papel del sector público y privado. Estamos con Guillermo Rolando, consultor de Banco Mundial en temas de vivienda, muy bienvenido. Alexis, muchas gracias. Y Daniel Mas, vicepresidente de la CPC, empresario y un activo impulsor de la actividad gremial. Además, Daniel, yo tengo la fortuna de haberte conocido antes y era un ejemplo del tipo de empresarios que nosotros estamos empujando desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial, así que honrado de tenerlos a ambos hoy día aquí. Gracias por la invitación. No, honor es mío y nuestro, supongo. Absolutamente. Así que muchas gracias y una buena conversa por tener los 3 días seguro. Absolutamente. Les comento, nosotros llevamos ya varias decenas de capítulos y en varios hemos tenido la presencia de empresarios junto con representantes del sector público. Y muchas veces la conversación, todo está bien, dicen sí, no estamos colaborando, pero fuera de micrófono nos dicen no, en realidad no es tan así. Y me gustaría partir preguntándoles cuál es la experiencia de ustedes. ¿Qué pasa en este contexto donde necesitamos una colaboración público-privado? El Estado no alcanza para resolver todos los dolores sociales que tenemos. ¿Qué está pasando realmente? No sé, Alexis, si Dale. tomo el primer punto. Un pequeño paréntesis, ¿no? Que como bien mencionaste, actualmente trabajo de consultoría en el Banco Mundial, pero creo que lo relevante también para esta entrevista es contar que he trabajado 8 años en el Estado. Eso Así es. Eso entiendo también que es parte de la invitación, ¿no? Y fuiste subsecretario, así que además más allá de los roles puntuales, ¿no? Por eso que conoces muy bien desde adentro. Y me gustó mucho, y que creo que de ahí también parte un poco mi mirada, ¿no? Que me sentí muy afortunado. Muchas veces incluso me sentía hasta casi funcionario público, si le pongo en ese lenguaje, ¿no? Que quiero partir un poco como ese prisma, Alexia. A ver, desde mi mirada, ¿no? Yo creo que a pesar de todas las dificultades que tenemos en nuestro país, la colaboración público-privada sí tiene bastantes capítulos que son destacables, ¿ah? Para no partir como que está todo hundido, que está todo aquí acabado. Pero sí con problemas no menores. Yo al menos lo veo en dos planos. Uno que es un plano, si quieres, más de lo cotidiano, del día a día, donde creo que lo defino atrás de los prejuicios. Los prejuicios siempre es prejuiciar, es antes de conocer a alguien, ya tener una imagen, ¿no? Que generalmente es distorsionada. Y tal vez lo estoy simplificando, pero muchas veces, por ejemplo, cuando desde afuera se piensa en un funcionario público, muchas se piensa que es alguien que probablemente, no sé, quiere sacar la vuelta, que es relativamente flojo, que es indolente, que etcétera, etcétera, ¿no? Y llegar, y me consta que la mayoría no se hacían, después de 8 años de haber trabajado en 2 periodos, al menos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y llegar con ese prejuicio, obviamente que a cualquier persona que uno le diga, ¿sabes qué más? Yo creo que tú eres un flojo, antes de, tú ya partes con un rechazo. Y viceversa, creo que de algunos funcionarios del sector o del mundo público, que esta sensación como que el mundo privado, ¿sabes qué más? Aquí probablemente me van a querer abusar. Y esto obviamente no conversa. O sea, si tú antes, imagínate, te invitan a la casa de alguien, y alguien que una vez o antes que llegue a la casa, ya partes prejuiciando, no te sientas bienvenido, obviamente, ¿no? O no esperes que seas bienvenido. Y lo otro, que a lo mejor no se nos va el tiempo, que me refiero a estas dos capas, que con un mundo muy polarizado también es muy difícil llegar a acuerdos. Eso también, ahora me sale la otra parte, un subsecretario o alguien más técnico, roles que algunos que me tocó a mí, son la parte del día a día, pero también me tocaron estos roles más, políticos, de llegar a acuerdos como sociedad, que ya percibía años atrás que nos costaba llegar a acuerdos solo por posturas, porque yo no quiero que tú ganes. Si te trancas acá, te cuesta mucho avanzar. Yo creo que esas dos cosas nos tienen muy ahogados como sociedad. No sé, Daniel, ¿cómo lo ves tú? A ver, a mí no me ha tocado trabajar en el mundo público, pero sí tengo una larga experiencia gremial, desde lo local hasta gremios nacionales, sectoriales y un poquito más abiertos, como la CPC. A ver, yo veo como 3 elementos
partiendo de la base también de que hay un trabajo público-privado relevante. Nada de lo que se hace lo podrían hacer o solo los privados o solo los públicos. Acá hay mucha interacción que es absolutamente necesaria para mover este país en distintos proyectos o áreas. Diciendo eso, yo veo tres elementos. Uno es desconocimiento de ambas partes. Cada uno prejuicia, como tú bien decías, al otro. Desconfianza, que si bien está instalada a lo largo y el ancho de toda la población, en estos casos de interacción son más relevantes, porque van sumando. Y lo final es probablemente que nos cuesta mucho compartir este propósito común, ver el proyecto que estamos abordando que es beneficioso para todos o para un grupo importante de pobladores. Y en contrario, el ejemplo contrario es cuando nos unimos tras los maremotos, los terremotos, la catástrofe, con las mismas elementos o los mismos funcionarios, los mismos empresarios, somos capaces de hacer unas cosas muy relevantes para el país que en circunstancias normales no las podemos hacer. Entonces, cobra mucha relevancia esa búsqueda de ese bien común, como se llama el programa, pero propósito común. Mira, de hecho, algunos datos que tenemos. En Brasil, alianzas público-privadas en agricultura y salud lograron reducir entre 10 y 15% de la pobreza en zonas rurales en solo 5 años. En Colombia, programas similares aumentaron en un 25% la incorporación de población vulnerable al mercado laboral en 3 años. El impacto es tremendo. Y sabemos que el ser humano no cambia, normalmente cambia por dolor, no por amor, ¿cierto? De hecho, creo que se habla que 9 de cada 10 veces uno cambia por dolor. Es así de importante. Y nosotros estamos convencidos del observatorio que estamos viviendo un cambio estructural, un cambio de paradigma que hablamos. Hablamos siempre que son 3 fenómenos que se acoplaron: la cuarta revolución industrial, la emergencia medioambiental y la crisis de sentido. Eso está haciendo un cambio estructural en la sociedad, en donde el antiguo orden, si quieres, está siendo de alguna forma reemplazado por una nueva forma de hacer empresa y de colaborar fundamentalmente. Estamos viendo en la era de la colaboración. Entonces, creemos que hoy día hay una oportunidad que cuando hay un cambio de paradigma, como que los poderes se reconfiguran, ¿no? Entonces, hay una oportunidad para crear algo nuevo y acá todo el objetivo de lo que estamos haciendo acá tiene que ver con generar algo que sea mejor para todos. Ahí está la posibilidad de agrandar la torta para que alcance para todos. Y un buen ejemplo el que estaban diciendo ustedes, que también fue por dolor en el caso del terremoto, ¿no? El 2010. Tú, Guillermo, estuviste liderando Con un grupo de personas. Con un grupo de personas de todo el programa de reconstrucción. Claro. Y cuéntanos un poco, ahí sí frente a ese dolor se logra. Sí, es súper buen punto, ¿no? Porque bueno, todos lo vivimos, ¿no? Y lo doloroso que fue, como lo menciona Alex, en todo sentido, ¿no? De pérdidas materiales, pérdidas de vida, muy complejo. Y sí percibimos muchos, de que nos unimos como sociedad en eso. Y nos unimos en un tema que era súper complejo, que es levantar un país, un tema relativamente técnico. Acuérdense que el terremoto afectó la zona de mayor concentración de población en nuestro país, entonces fueron 6 regiones, números enormes, ¿no? Reconstrucción y reparaciones, cerca de 220.000 unidades, en el campo, en la ciudad, en complejo habitacional, en viviendas distintas, el recuperar también puertos, puentes, calles, etcétera. O sea, se requirió ahí, tal como bien algo lo mencionaba Daniel, ¿no? Un esfuerzo colaborativo de todos los actores, los municipios, y fue muy épico. Yo creo que una de las cosas que uno más recuerda es que se generó una épica de país. A lo mejor algunos lo asociará a símbolo, ¿no? Se acuerdan una foto, ¿cierto? Un chileno que está con su bandera. Y yo creo que eso reflejaba una épica de que cómo nos volvemos a levantar, ¿cierto? No había pasado un tsunami por arriba, un terremoto brutal.
y creo que lo logramos. Para no mezclarlo no con otras cosas técnicas, he sido muy vinculado a estos temas desde otras instituciones y trabajando en otros países, y han pasado 12, 13, 14 años más o menos desde gran parte de la reconstrucción de sí mismo, y se evalúa como uno de los programas a nivel mundial, donde hubo una mayor cohesión institucional y de la sociedad para poder reconstruirla. Más allá de los números, ¿sabes? Para no entrar solo técnico. Entonces, tú dices, bueno, nuestra sociedad tiene un potencial de unirse. Sí. Entonces, ahora, no he escuchado eso de 9-10 que dices, Alex, pero ¿se requiere entonces una nueva catástrofe para que nos volvamos a juntar? Los que estamos todos dedicando al día a día, tratando de, bueno, ¿por qué no? ¿O será posible crear épicas que sean más desde no sé, desde el mover hacia adelante en vez de reaccionar a algo? Sí, yo creo que es un gran desafío que tenemos hoy día, pero sí poner en la mesa de que cuando ocurrió, resultó y nos unimos. Y se evalúa desde afuera, para que no solo nos quede a nosotros como la mirada. ¿Qué lecciones se pueden sacar, aprendizajes para que eso podamos replicarlo sin necesidad de este dolor Mira, tan grande? yo me quedo con algunas cosas paso inmediatamente la palabra, Daniel, sabes que en nuestro país, para que nos sintamos realmente orgullosos de algunas cosas, nosotros tenemos institucionalidad, es frágil, lo que te decía es cuestionable, el sector privado, yo mismo tengo un sesgo súper positivo hacia el sector privado, obviamente, cuando se une y la eficiencia que logra, el cómo lo hace, las ganas, la cantidad de empleo que generan, que es otro tema que creo que también mueve a la sociedad hacia arriba, eso está. Entonces no hay que partir, como me toca trabajar en otras sociedades a veces más difíciles que la nuestra, que tienes que armar instituciones, ¿no? Armar capacidades. Entonces cuando partes de la base un poco más arriba, yo creo que hay que desafiarse de aquí hacia arriba qué es lo que me corresponde. Y no enfrascarnos en bloquear hacia dónde estamos. Para mí ese es uno de los grandes aprendizajes. Y que solo para cerrar, que creo que quedó medio difuso, pero fácil recobrarlo, ¿ah? Pero quedó como que uno vuelve a la pelea chica y se lo olvida. Lo de la colaboración. Entrar al detalle. No, mira, sí, que lo veo en los 4 años. Al final fue mucho más positivo que negativo, pero así las bodas de plata, 10 meses, 10 meses. no es tanto, para ser justo. ¿Cómo lo viste tú? Porque tú también tuviste un rol importante en ese proceso, ¿no? Desde el sector más privado, del sector privado. Sí. Bueno, partimos, hay un cambio de gobierno. O sea, era un equipo nuevo también, no era un equipo que viniera afiatado, o sea, un equipo que partió, debutó aprendiendo con este evento. A ver, sin duda que partimos desde la desconfianza, pero eso, cuando el propósito es tan importante, cuando había tanta gente necesitada con urgencia feroz, cuando se habían destruido puertos, ciudades, hospitales, escuelas, de todo, creo que eso hace bajar mucho las defensas y ponerse a disposición. Acá hubo mucha gente que se puso a disposición para servir, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Si lo único que querían era, oye, que Chile se volviera a parar, que Chile se volviera a recuperar, oye, que este alcalde que le vaya bien, da lo mismo el signo político. Era, oye, saquemos adelante este problema que tenemos en esta comuna, con los mismos funcionarios, con los mismos sistemas computacionales que muchas veces alegamos de ello. Fuimos capaces de administrar esta emergencia y en un tiempo breve se logró construir el doble de lo que se venía construyendo históricamente. Quizás técnicamente se hicieron se saltaron algunos protocolos, pero en el fondo yo creo que fue la disposición a un problema, a sumarse a la solución de un problema más grande, y sentir esa energía. Se va creando energía en los equipos que vamos por esto otro, y tú vas viendo cómo la gente se va beneficiando en el cortísimo plazo. La misma gente que tenía destruida sus casas, sus botes, la misma gente que estaba peleando sin preocuparse de su familia. Decía, oye, yo pongo a disposición así 14 horas al día. Y la gente sacaba el barro. No, realmente épico. Es algo épico. ¿Cómo traer de nuevo esa épica a hoy? Bueno, yo creo que está en nuestra sociedad, está ese germen. Es una sociedad que frente a estos llamados reacciona positivamente. Está en nosotros buscar
buscar ese gatillo, ese sueño de país que queremos construir. Hoy día hay mucho más acuerdo porque el país vuelva a crecer. Se ve como beneficioso para todos que vuelva a crecer. Bueno, pongámonos bien de acuerdo en el para qué. Es la gran pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Tú ves distintos. ¿Qué para qué estás escuchando y desde dónde? Desde distintos lugares escucho, algunos quieren mejor empleo, otros quieren mejor seguridad, otros quieren un mejor futuro, otros quieren asegurar su vejez, desde distintas partes, desde las ciudades más pequeñas, que ven cómo no hay trabajo en esas ciudades, como la congestión que hay en las ciudades mayores, o contaminación. Bueno, son un sinnúmero de factores que hay que ordenarlo y hacer lo más amplio ese para qué, que coincida con los para qué personales. Eso moviliza muchísimo a las personas. El ¿Cómo propósito. construye algo así? Cuando La épica, ¿no? exactamente, ¿cierto? Nos está faltando esa épica como país. Mira, yo creo que sí que yo trabajo en hartas cosas que hemos intentado en esquemas, si quieres, más acotados, ¿no? Desde la sociedad civil, sobre todo, que estamos todo el rato tratando de buscar épicas, ¿no? Y a veces tienden a resultar, otras veces es más deficitario, pero para ponerle también una cuota de realismo, ¿no? Yo creo que si es que no tienes lo mínimo asegurado, es muy difícil crear una épica. Para ser un tipo que es bien soñador, créeme que me considero bastante soñador por muchas cosas. Pero si no tienes lo mínimo, no sé, cosas que me toca trabajar. La semana pasada en un barrio que me toca, o a muchos que me tocan muy seguido, balearon y mataron a un chico de 17 años, y está totalmente normalizado eso. Si es que no está ese mínimo del mínimo, se te corrompe la base para una épica. Es a la base de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Exacto. Entonces está en modo sobrevivencia. Eso es lo Y mismo. en modo sobrevivencia no que Olvídate. va a estar pensando en la épica si Exacto. está. Entonces, por eso lo que uno observa de que cómo tratamos de ese mínimo de alguna manera asegurarlo, ¿no? Y que cuesta mucho. Yo creo, no sé si está asociado probablemente a esta conversa, pero yo creo que, por favor, yo cuando hablo de lo público no hablo ni de este gobierno ni el de antes, estoy hablando de lo público sobre todo. Hoy día está en entredicho, por ejemplo, si lo público tiene capacidades, con apoyo del privado también, pero sobre todo hacia lo público si tiene capacidad de resolver los temas más complejos de una sociedad. Bueno, Esto se empieza a resquebrajar. Nosotros el observatorio creemos que no da abasto el Estado y por eso que apelamos tanto a que el mundo empresarial haga su parte, y la forma de hacerlo no es a través de no solo a través de donaciones RCE, sino que la clave para nosotros es cuando se incorpora dentro del modelo de negocio, es decir, se vuelve lo que llamamos nosotros un modelo de valor. Cuando tú aportas desde tu propio giro, lo haces desde la estrategia. Entonces la pregunta es cómo puedes, haciendo negocio incluso, Sí, claro. aportar a disminuir dolores sociales. Cuando la empresa suscribe un propósito superior que está conectado con un dolor social, creemos que empieza a ocurrir esto, que hay una colaboración en mitigar estos dolores. ¿Qué dirán ustedes? O sea, totalmente de acuerdo. Me tocó estar la semana pasada en Arica. Y Arica tiene una posición geopolítica bien, yo diría que afortunada, pero también hoy día es la frontera norte frente a toda la inmigración que ha venido a este país, y los ariqueños quisieran no estar donde están. Ahí ni los privados ni los públicos solos pueden solucionar el problema. Es un problema grande en que tenemos que ponernos de acuerdo como país el qué hacer e implementarlo desde lo local. Es bien dramático lo que está pasando. ¿Y tú ves dentro, en tu rol gremial, ves que los empresarios, esa conciencia de ese aporte, está bien internalizada? Porque venimos de una época que fue, de hecho, gracias a esa tenemos un tremendo desarrollo, cierto, material, físico, que fue muy exitosa, y este es un nuevo pedido que se le está haciendo al privado, en términos de hacer un aporte contundente.
ojalá desde el propio giro. ¿Cómo lo estás viendo tú, esa conciencia? Sí, yo creo que la deformación del mundo privado es levantarse todos los días a innovar, a crear, a correr riesgos y a tratar de mover las fronteras. Sí. Es un tema muy competitivo lo del empresario. Pero para poder hacer eso necesitamos muchas veces reglas claras de mediano plazo. Todos los temas de seguridad que no vienen del mundo privado es un desde. Si no podemos asegurar que nuestros trabajadores lleguen sanos, bien a su casa o que salgan al día siguiente a trabajar de nuevo, es muy difícil desde ahí construir algo. Pero está toda la voluntad del mundo. Nos tocó visitar un proyecto que es único mundial. Somos productores de omega 3 y se está tratando a través de un clúster que instaló una compañía chilena, tratar de que Arica sea el productor número 1 en el mundo de omega 3. Con todos los problemas que ven el resto de los empresarios, ahí hay un empresario que ve una oportunidad. Y así hay muchos otros ejemplos donde esa tenacidad, esa resiliencia que tiene el empresario por naturaleza, convierte de repente los problemas en oportunidades. ¿Cómo le ponemos más fuerza a eso? ¿Y qué ejemplos buenos tienen ustedes, ya sea acá en Chile o fuera de Chile, donde la alianza, esta política entre la parte pública y privada esté funcionando bien? ¿Qué ejemplos tienen? Uno observa muchos casos en Chile, también Alexis, para ponerlo de esa manera. Mira, tanto desde el vínculo de políticas públicas como de programas si quieres, de RC, ¿no? O como quieres ver de la empresa. El tema de política pública, que lo conozco de primera fuente, o sea, la política habitacional en Chile, si no fuese por lo bien aceitado, si quieres verlo, se puede mejorar lo que quiera. Desde el gasto público, algunas normas que hay que mejorar y clarificar, como dice Daniel, pero con el apoyo de las empresas. Chile es uno de los países que más gasta en el mundo en política habitacional de manera directa. Un dato muy técnico, 1,5% del PIB de nuestro país va en subsidios habitacionales y mucho de eso terminan, la gran mayoría, en vivienda. Y eso es gracias a la colaboración público-privada. Que se puede afinar, que hay que hacerlo más rápido. Yo sé que hoy día se cuestiona mucho y para bien de lo que son como sea las burocracias, pero para mí es un muy buen ejemplo de cómo funciona la colaboración público-privada. O sea, es un caso masivo, cuando tiene cerca de 4 son 3,5 billones de dólares, eso es que los números van y vienen, de gasto público que va a la mesa, y gran parte de eso se traduce después en viviendas, en casas para familias de ingresos bajitos e ingresos medios. Se estudia mucho, aunque no lo crean, de fuera del país a nuestro país, cómo se hace. Hay que mejorarlo, pero eso para mí, Alex, es uno de los muy buenos ejemplos que hay. Ahora, junto con eso, que algo tú mencionabas, empresas que hacen aportes para sus comunidades en el entorno, que sea estratégico para ellos porque pasan sus camiones o sus trabajadores. Yo creo que hay muchos y muy buenos. No quiero hablar también de otras cosas más puntuales. Yo también trabajo en una institución sociodeportiva que trabajamos no solo en Chile, en hartos países, y trabajamos acá con un número importante de empresas y nos damos cuenta de que lo que les interesa es su comunidad directa, pero sí tiene que ser genuino. Yo creo que hay algo ahí, porque si es como, ¿sabes qué más? Te lo hago para que también se te desarma esta cuestión. Por eso que nosotros planteamos que tiene que ser desde el giro el aporte, porque si es que es por el lado, en el fondo se genera la fragmentación que en un momento estoy haciendo negocio, ¿cierto? Donde la regla muchas veces es más importante el objetivo, ¿cierto? Que el cómo, y en otro momento soy la persona con los valores, con la identidad, y la gracia es que cuando tú metes esto dentro del modelo de negocio, logras borrar esa fragmentación y se transforma en algo que es mucho más genuino. Estabas hablando de la vivienda, tú, Daniel, tienes mucho, además, con déficit cero, ¿cierto? Que un programa que entre todos queremos que le vaya muy bien. Cuéntanos un poco, compartes que lo estamos haciendo así de bien, cuáles son las oportunidades de mejora, qué necesitamos para que realmente lleguemos a que ese déficit habitacional sea cero. O sea, voy a partir un poquito más amplio. Primero, la política habitacional en Chile ha sido tremendamente exitosa.
Y tal como dice Guillermo, se estudia en el mundo como ha sido. Hay que hacerle modificaciones y mejoras de aquí para adelante, sin duda, porque todo ha cambiado. Pero aquí para atrás ha sido tremendamente exitosa, medida desde cualquier punto de vista. Otro yo diría ícono del trabajo público-privado son las concesiones. En algún momento en este país que era deficitario de un montón de infraestructura, el presidente Lagos y su equipo sueña con un país moderno y dice, mira, ¿cómo llegamos a este país si no tenemos los recursos? Vía concesiones. Bueno, hoy día hay 88 obras de concesiones por varios miles de millones de dólares en que han abierto posibilidades a este país de todo aspecto, puertos, cárceles, hospitales, rutas, mejoran la calidad de vida de miles de personas. El desafío es hoy día cómo hacemos un plan de concesiones 2.0, porque ya el desde lo tenemos. Entonces, ¿qué abordamos para este segundo plan de concesiones? Ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo qué queremos como país. ¿Queremos duplicar el número de exportaciones? Pasar de 100.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares. Bueno, entonces enfoquémonos en todo lo que apoya el mundo exportador. O quizás son otras las prioridades. Pongámonos de acuerdo en ese tipo de cosas para poder avanzar concretamente. En vivienda, yendo a tu pregunta, hoy día se están construyendo alrededor de 50.000, 40.000 viviendas sociales al año. Tenemos un déficit de 650.000 viviendas según varios estudios, no solo de viviendas sociales, sino también de clase media, de los segmentos que colindan con la vivienda social. Y me da la impresión que tenemos que hacer un esfuerzo de innovación relevante para tratar de duplicar la capacidad de oferta. El acceso a la vivienda, bueno, acá Guillermo me puede dar cancha de tiro lado, pero yo me estoy metiendo en un tema complejo, que algo sé. Tiene varios factores. Uno es tierra, otro es la oferta, pero también el financiamiento. Los tres factores hay que moverlos si queremos duplicar la oferta. Se puede, lo hemos hecho en el pasado. No necesitamos hacer grandes cambios para duplicar la oferta, pero sí lo que tenemos que hacer cambios relevantes es en las ciudades que soñamos para los próximos 10 años. ¿Queremos las mismas ciudades? ¿Queremos que la nueva oferta habitacional se haga en los extramuros de las ciudades o la queremos junto a los corredores de las nuevas líneas del metro, a la nueva plataforma de infraestructura? Ahí no sé si estamos tan de acuerdo o si estamos de acuerdo de repente no somos coherentes cuando lo tratamos de implementar y nos empezamos a trancar. Quizás volvemos a lo mismo que donde partíamos esta conversación, esa desconfianza, ese desconocimiento, que no se pueden implementar cosas que son lógicas para todos, pero no avanzan. Para el punto, Daniel, porque ya entrando en algunas cosas, Alexis, si quieres, no sé, con algunas personas pensando en Chile para los próximos años, en este tema, ¿no? que es bien relevante. Hay un consenso que hoy día para muchas familias es muy difícil acceder a una vivienda, ¿cierto? No quiero entrar en cosas técnicas, pero sí en los temas de la visión, que entiendo un poco la conversa de acá, ¿no? Sobre todo las familias de segmentos medios, a quienes más les ha costado, voy a poner números, ¿sabes? Comprar una vivienda entre 2.500 UF hasta 4.500 UF. Es muy difícil. El resto tiene algo de subsidio, le cuesta un poco, pero cuando ya hay un subsidio del Estado, sobre todo, no sé, parejas jóvenes, les cuesta un mundo, ¿no? Y para eso, dado que nosotros no somos un país rico, por ende es iluso pensar que va a haber más gasto, va a haber más subsidio ahora hay que pensar otras herramientas. Entonces, como dice Daniel, si lo he hablado de hecho con él nunca este tema, pero es razonable que uno diga, mira, ¿sabes qué más? Las ciudades medianas, grandes, tratemos de donde pase, no sé, donde pase la micro, uno le llama eje estructurante de transporte, Santiago, donde pase el metro, futuro, ¿no? O lugares bien ubicados. Obviamente tratemos de que más personas vivan en torno a esos lugares, por otro ejemplo. Demos incentivos para que el sector privado, yo nunca he trabajado todo esto en ninguna constructora, para que se entienda para dónde voy. Es evidente que hay que dar algunos incentivos. Pero, ¿por qué? Porque
y gran parte de la sociedad ya no accede a la vivienda. Entonces hay que buscar herramientas nuevas. Un poco esta política habitacional me da 2.0 para adelante. Ahora, si es que se malinterpreta de que algunos de estos incentivos es para beneficiar a los privados, se nos desarma de nuevo todo esto. Y por eso es que volvemos al prejuicio. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Nos une de que cuesta mucho acceder a una vivienda en Chile. Si es que eso nos une, bueno, busquemos las mejores herramientas de Arica Magallanes o del lado A hasta el lado B, para que encontremos estos consensos. Y eso creo que es sano, sentarse con calma, desprejuiciarse, si no, nuevamente va a ser una sumatoria cero, que creo que tú mismo lo mencionabas hace un rato atrás. De hecho, y uno de los elementos que nosotros vemos que también pasó relacionado con todo el cambio tecnológico que estamos viviendo es que vemos que los valores generacionales, los valores o las creencias de las nuevas generaciones se están instalando en la sociedad con mucho más velocidad que antes. Antes de la llegada particularmente de Internet, cuando siempre tú tenías nuevas generaciones que venían con ideas que querían cambiar el mundo, ¿cierto? Pero se demoraban mucho en penetrar en la sociedad porque iban tomando el poder de a poco. La tecnología empoderó a estas nuevas generaciones y empezaron a instalar sus creencias mientras son jóvenes. Eso es algo que no había pasado nunca en la historia y que estamos viendo un cambio en la evolución de la sociedad en ese sentido. Y uno de los elementos centrales, particularmente que colocaron los millennials en la mesa, es la colaboración. Nosotros en las generaciones anteriores, los mayores, venimos mucho más desde la competencia, y vemos estas nuevas generaciones que traen el chip de la colaboración. Así es como vemos, no sé, de flotas de radiotaxi a Uber, ¿cierto? O cadenas de hoteles, Airbnb, el modelo colaborativo. Entonces les quería preguntar, ¿ustedes ven en estas nuevas generaciones más ánimo de colaboración entre público y privado? ¿Cómo son estas nuevas generaciones en el ámbito público y privado? Bueno, sí, la parte me toca trabajar bastante, Alexis, con nuevas generaciones, y me gusta mucho todo esto. Tienen gran parte de ese chip, ¿no? Tienen también el chip de que tienen que estar siempre muy arriba, porque apenas se desaniman un poco también, van buscando alternativas que necesita. Yo ya tengo 50 sin años. Sentido, o sea, si no tienen, no los tenéis, Sí. no los tienes muy motivados con el sentido y el desarrollo. Ese que tomar, súper justos, ¿no? O sea, no dura mucho. es fascinante trabajar con ellos, ver que ya tengo 50 años, claramente estoy más, no está el fútbol, ya estoy en minuto 20, segundo tiempo, más que partiendo el partido, ¿no? Pero a lo que me refiero, de que si bien es fascinante con las nuevas generaciones, pero hay que estar siempre muy atento de que el sentido nunca se pierda. Y probablemente quienes toman esos roles hay que buscarlo. Pero lo tienen lo colaborativo. Lo que sí hay por favor, yo no soy sociólogo, pero lo que me toca ver tanto en muchas sociedades, pero permanentemente está lo colaborativo, pero también está lo individual entre medio, que se te enreda. ¿Sí? Y como que no sé cómo ponerlo, te pone un manto a veces un poquito opaco cuando ya, yo colaboro contigo, pero justo después de 6 meses ya quiero, no sé, me quiero ir de viaje, da lo mismo donde a Curicó, da lo mismo donde, ¿no? O quiero hacer una cosa distinta, o ya, y eso, o justo ahora ya, no sé, perdí mi motivación, como recién hablábamos. Entonces el cómo apoyarles a que la colaboración sea más sistémica, o si no, Daniel, que tú lo sabes, que ya años haciendo miles de muy buenas cosas en nuestro país. Un gran proyecto no lo puedes pensar a 8 meses, no lo puedes pensar, o sea, un gran proyecto hay que mirarlo. Necesitamos la colaboración entre las antiguas generaciones y las nuevas, ¿no? No necesitamos. Daniel, ¿cómo ves tú esa diferencia con estos jóvenes? Sí, creo que una tremenda oportunidad, pero hay que entender bien cómo sacarle valor a esa oportunidad, porque efectivamente acá hay como una tensión entre la colaboración, que es nativa de estas generaciones, pero también lo individual. Y un país lo construimos entre todos, o sea, y con una mirada de largo plazo. Probablemente no vamos a tener ganancias muy en el corto plazo. Estos son trabajo. Algún éxito o algún movimiento vamos a lograr. Hay un montón de gente que está rezagada. Hay un montón de gente en el país que vivimos hoy día en el siglo XXI. Me tocaba el otro día ver
algunas comunidades que no tienen luz, hay otras que no tienen internet. Y si creemos que nos estamos comunicando por internet, bueno, hay comunidades que se nos están quedando atrás. Hay que ser conscientes también de eso. Por eso yo creo que es bien relevante este trabajo entre los más experimentados. Yo ya tengo 54. Me imagino. Estamos igualitos. Pero esa experiencia de nuestros mayores con nuestra generación y con la interacción de innovadora de nuestros jóvenes, yo creo que ahí es donde está la gracia. El cómo hacerlo, bueno, no lo sé, pero tenemos que intentarlo, tenemos que darle espacio, tenemos que escucharlos, tenemos que desafiarlos y desafiarnos. Yo creo que hoy día estamos desafiados todos. Total. Eso nosotros tenemos que el propósito es lo que puede unir las distintas generaciones, el sentido. Exacto, eso es lo que creo que construye. El otro es, a lo mejor influenciado por, obviamente, cada uno se lo va marcando su vida cotidiana, ¿no? A mí me toca trabajar mucho también con chicos, bueno, de sectores más vulnerables, ¿no? Y ahí tenemos un problema que no es menor, de que ¿vale la pena esforzarme tanto para lograr algo que no sé si voy a tener lo mismo o menos que mi viejo o mi madre? Y ahí esta cuestión, y ahí el modelo también se nos empieza a resquebrajar un poco también. Exactamente. Bueno, pero si uno mira lo que uno hacía cuando salió, en mi caso de la universidad, lo que podía financiar versus lo que pueden hacer hoy día los jóvenes, hay una diferencia brutal. Y eso como sociedad hay que agarrarlo. Entonces, bueno, pero ahí justo está el peligro. Por eso tenemos que volver a crecer. Si no tenemos la expectativa de lo que voy a poder hacer, mi generación va a ser mejor que la anterior, empiezan tentaciones que son muy, muy negativas. O sea, en la práctica. Sí, exactamente. Exacto. Y sobre todo ya hay un montón de gente que le invitamos a este crecimiento y ha logrado desarrollarse en los últimos 30 o 40 años de buena forma. Por eso tenemos que darle este impulso para seguir creciendo, para que ellos encuentren ese otro hito donde llegar y sus hijos también. Sí, si no la tentación de tomar el camino más corto. Los atajos están por... Bueno, de hecho, uno de los elementos que estamos viendo particularmente en los centennials es la desesperanza. O sea, es que este sistema entonces en la práctica vemos muchos jóvenes que están en la práctica saliéndose del sistema, y de partida ya no se están casando, no quieren tener hijos, ¿cierto? Hay una mirada, no es que lo estén pasando mal, pero están dedicados a vivir el día a día. Por eso el desafío de las propuestas que podamos impulsar como país, quizás tienen el requisito que sean con llegadas a la población más cortas. Porque hay un grupo que ya no nos cree. Claro, tiene que ser con impacto rápido. El impacto tiene que ser más corto. Quizás no tan relevante, pero más. Se nos acabó el tiempo en esta conversación y solamente para cerrar, Guillermo, me encantaría tu mensaje final pensando a líderes del sector público. ¿Qué les dirías tú para motivarlo en esta dirección? A la líder del sector público, a ver, bueno, estamos en un proceso más encima muy interesante desde lo público, ¿no? Obviamente. A ver, no es porque sea el nombre del programa, ¿no? Pero la construcción del bien común, como que no nos olvidemos nunca de eso, así como en otros mundos, que también trabajo, siempre hablamos el sentido, no perdamos el sentido de lo que hacemos. Del mundo público, no perdamos de fondo que es la construcción de un bien común. Y que más allá de los ciclos, periodos, que estas cosas van moviendo, sobre todo en democracia, ¿no? Algunos tocarán un momento, otros después, otros estarán más tiempo, otros menos tiempo. Pero si se pierde el sentido de bien común, se nos desarma y nos desarmamos todos, ¿sabes? Eso ustedes también. Daniel, ¿y tu mensaje final a los líderes empresariales? ¿Qué les dirías? Yo diría que hemos construido un país maravilloso. Este es un camino largo y tenemos que esforzarnos por proponer un nuevo sueño país donde involucremos a todos, donde tanto el mundo público como privado son sumamente necesarios, son complementarios. Son las dos alas de un mismo avión, ¿no? Pero
tremendamente necesarios, complementarios. Volvamos a conocernos, volvamos a conversar, volvamos a creer. Son las fórmulas que creo que nos van a llegar a volver a crecer, ¿sí? Que es lo que partíamos diciendo hace un rato. Guillermo, Daniel, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para un próximo capítulo donde seguiremos conversando sobre los desafíos que vienen y cómo construir el Chile que todos queremos aplicando los principios de la conciencia empresarial. Hasta la próxima semana. Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Esto fue El Bien Común, un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial, con Alexis Camp.